Entonces vamos a, vamos a entrar en un nuevo tema, ¿no es cierto? Los sistemas digitales, que es el objeto de estudio de esta materia, ¿no es cierto? Sistemas electrónicos digitales o sistemas digitales, se dividen en dos grandes temas de estudio. Los circuitos combinacionales, ¿no es cierto? Que los circuitos combinacionales nosotros ya los conocemos. Los circuitos combinacionales son eh, donde la salida depende de la combinación de las entradas. Entonces, nosotros tenemos para el diseño de circuitos combinacionales con puertas, ¿no es cierto? And, and, eh, or, ¿no es cierto? NAND, y todas las compuertas que hemos visto, ¿no? La XOR, todas las compuertas. Entonces, los circuitos combinacionales prácticamente son donde la salida depende de la combinación de las entradas. Ahora, nosotros vamos a ver los circuitos secuenciales, ¿no es cierto? Circuitos secuenciales, los circuitos secuenciales son los circuitos que tienen secuencia de estados, es decir, tienen activación de estados en secuencia. Entonces, para esta activación de estados, nosotros tenemos una sincronización. Esta sincronización se produce por una señal que nosotros le conocemos señal reloj, ¿no es cierto? Señal reloj. CLK, ¿ya? Señal reloj CLK. Ustedes habrán oído que, por ejemplo, dicen, bueno, no sé si habrán oído, pero mientras más rápido es la señal de reloj, ¿no es cierto? Más rápido es la capacidad de procesamiento. Entonces, por ejemplo, en las computadoras, cuando nosotros escuchamos que tienen más hercios, ¿no es cierto? Por ejemplo, procesadores de digamos, de 1 hercio hasta de 2 hercios, 3 hercios, ¿no es cierto? Mientras más hercios tiene, quiere decir que la señal del reloj es más rápido, por lo tanto permite sincronizar, ¿no es cierto? Más rápido el procesador, y esa sincronización permite procesar mucho más rápido eh, la información, ¿no? Procesar mucho más rápido la información. Ahora, dentro de esto, el tema principal que nosotros vamos a ver en esta unidad es flip-flops. Flip-flops, ¿cierto? Flip-flops. Entonces, vamos a ver qué tan importantes son los flip-flops, ¿no es cierto? Muy importantes, bastante útiles, ya se van a dar cuenta. Otro tema que vamos a ver son registros. Otro tema es contadores. Contadores y memorias, pero ya no como la que vimos anteriormente, ¿no? Este es, este es prácticamente lo que embarca todo lo que son circuitos secuenciales. Nosotros ya no vemos las memorias desde el punto de vista general que lo habíamos visto antes, sino que vamos a ver las memorias desde el punto de vista de construcción, ¿no? Desde el punto de vista más básico. Entonces, esto es lo que son circuitos combinacionales, perdón, circuitos secuenciales, ¿no? Circuitos secuenciales. Ahora vamos a ir despacio explicando. Lo principal para registros, contadores y memorias, lo principal son los flip-flops. Es decir, desde los flip-flops se parte y se podemos hacer registros, contadores, memorias, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar viendo flip-flops. 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 Y vamos a ver el flip-flop RS. El flip-flop RS, ¿ya?
Este flip-flop RS, ¿no es cierto? Vamos a ver el flip-flop RS sin reloj. Solo para explicarlo, vamos a verlo sin reloj. Sin reloj. Este flip-flop RS, ¿no es cierto? Quiere decir flip-flop reset, ¿no es cierto? Que ustedes ya saben que es resetear y set, ¿no es cierto? Básicamente set y reset. Set significa poner y reset significa borrar, ¿ya? Entonces yo voy a poner y voy a borrar. En este caso estamos hablando de unos, ¿no? Voy a poner unos y voy a borrar unos, ¿no? Entonces voy a comenzar a construir un flip-flop. Voy a comenzar a construir un flip-flop, ¿no es cierto? Ahora, este flip-flop a alguien se le ocurrió la idea de conectar de la siguiente manera los flip-flop. Miren, tengo dos compuertas AND y a alguien se le ocurrió la idea de conectar las dos compuertas AND de la siguiente manera. Conectarlas así. Entonces, aquí hay una conexión. Voy a marcar las conexiones ya. Aquí hay otra conexión, ¿no es cierto? Y aquí, en esta primera parte, yo voy a poner mi R, mi reset, y acá voy a poner mi set. ¿Ya? Aquí voy a poner mi salida. A mi salida yo le voy a llamar Q, y a esta salida le voy a llamar Q negada. Es decir, el complemento o la negación de esta Q de acá. ¿Ya? Entonces, miren lo que pasa. Vamos a hacer una pequeña tabla de verdad. ¿No es cierto? Vamos a ver qué pasa si es que yo pongo 1, 0, ¿no es cierto? Es decir, aquí pongo un 1, ¿cierto? Y aquí pongo un 0, ¿ya? Vamos a ver qué pasa si es que pongo un 1 aquí y un 0 acá. Primero que todo, ¿no es cierto? Si es que yo pongo un 1 aquí, recuerden que esta es una compuerta NAND. Entonces, una compuerta NAND, revisémosle rápidamente cómo se comporta la compuerta NAND. La compuerta NAND se comporta de la siguiente manera. Miren, la compuerta NAND, ¿no es cierto? Si es que yo tengo algún cero, miren, si es que uno de los dos vale 0, este definitivamente ya vale 1, la respuesta. Y solamente si los dos valen 1, este vale un 0, ¿no es cierto? Esa es la compuerta NAND, ¿ya? Entonces, mucho ojo, si es que una de las entradas ya tiene un 0, ¿no es cierto? Automáticamente la respuesta es 1.
Entonces, dicho eso, vamos a ver. Entonces, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver. Si es que tengo un 0 aquí, ¿no es cierto? Si es que tengo un 0 aquí, según la compuerta NAND, señor Riascos, ¿qué tengo qué debo tener acá? 1. Un 1, ¿no es cierto? Un 1. Por lo tanto, aquí voy a tener un 1, ¿verdad? Y si es que aquí tengo 1, 1, ¿cuánto tengo acá? 0. Un 0, ¿no es cierto? Entonces, miren, mi respuesta, si es que yo pongo 1, 1 en set, ¿no es cierto? Y 0 en reset, mi respuesta es poner un 1. Y la Q negada es 0, ¿ya? Vamos con el siguiente estado. El siguiente estado es 1, 1, ¿no es cierto? Entonces, este estado, ¿no es cierto? Mucho ojo, esto se mantiene todavía, solo estoy cambiando las entradas, entonces en las entradas yo voy a cambiar y ahora voy a poner 1 aquí y 1 acá, ¿no es cierto? A ver, aquí obviamente se realimenta y tengo un 0, ¿no? Acá. Entonces, ¿aquí qué tengo? 1, 0. La respuesta es 0. no, 1 y 0 en una NAND Es 1. es 1, ¿no es cierto? Sigue siendo 1, ¿ya? Se realimenta acá 1, 1. La respuesta es, sigue siendo 0. 0, ¿no? 0. 0. Entonces, aquí mantengo lo mismo, ¿no? Miren, 1, 0. Si se dan cuenta, mantuvo el 1, 0. Ahora vamos a poner 0, 1. 0, 1. ¿No es cierto? Vamos a poner el 0, 1. Entonces, de igual manera, solo voy a borrar R y voy a borrar S. Y ahora voy a poner en ese 0, ¿no es cierto? Aquí voy a poner un 0 y en R voy a poner un 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 1, 0? 0. 0, ¿no? Entonces aquí me queda 0. ¿No es uno? Es que no Ajá. no se cambiaría el dígito porque va negada. Entonces sería 1. Sería 1. Sería 1 ¿En dónde? de 1 por 0. Aquí. Allá. Sí, 1 por 0 es 1, ¿no? sí. Y como es negada, cambia 0. Cambia a 0. No, no, pues. O sea, el NaN No, 1 por 0 es 0. Cambio negado 1. 1. negado cambia 1. Sí. No, pero espérense un ratito, a ver. La explicación es, a ver, esperen. Volvamos al estado anterior, ya. Volvamos a este estado. Tengo 1, 1, ¿ya? Tengo 1, 1. Vamos a ver. De aquí partamos. Tengo 1, 1, ¿no es cierto? Cuando tengo 1, 1, mi respuesta aquí es 1, ¿no es cierto? Mi respuesta es 1 aquí, ¿no es cierto? Se realimenta y mi respuesta es 0 acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora voy a cambiar. Solo a ese le hago 0. Solo a ese le hago 0. ¿No es cierto? Esto no cambia.
porque aquí estoy cambiando. Solo a ese le estoy haciendo 0. ¿Ya? Así sí. Entonces, este va a cambiar de estado. Ya no es 0, ¿no? Es 1. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Verán, vamos otra vez. Tengo así, 1, 1, ¿no es cierto? En este estado, estoy aquí. Estoy exactamente aquí, ¿ya? Entonces, 1, 0, ¿no es cierto? Es 1. Este 1 se realimenta, viene acá. 1, 1 es 0. Correcto, ¿verdad? Listo. Ahora vamos al siguiente estado, 0, 1, ¿no es cierto? 0, 1, ¿no es cierto? Este 1, 0 no cambia, ¿no es cierto? R se mantiene con 1, si se dan cuenta. El S, de aquí, sí cambia. Entonces, este voy a cambiar por 0. Este cambio por 0. Entonces, aquí coloco un 0, ¿no es cierto? 1, 0, ¿cuánto es aquí? 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, aquí es 1, ¿verdad? 1. ¿Ya? Y este 1 se realimenta acá, y aquí es 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, 1, 1, aquí es 0. ¿Ya? Ahí sí estamos bien. ¿Listo? Entonces, el siguiente, en este estado, 0, 1, aquí mi respuesta en Q es 0 y mi respuesta en Q negado es 1. ¿Ya? Vamos con el último estado, ¿no es cierto? El último estado es 1, 1. No, perdón. Vamos con 1, 1. A ver qué pasa, ¿ya? Vamos a probar con 1, 1. Entonces, miren, solo cambio. En R es 1, por lo tanto, aquí no hay cambios. Aquí S es 1. Entonces, en S voy a poner un 1. ¿Ya? A ver qué pasa. Entonces, 1, 1, ¿cuánto es la salida? 0. 0, ¿no? No. 1. Anda, que están negando. Cero, ¿no es? ¿Es 0? Sí, 0 que hay. 0. Están negando. Ya, a ver. Sí, ya. Listo, entonces vamos con 1, 1, ¿no es cierto? R no cambia, ¿no es cierto? S sí cambia, entonces vamos con S. Pero espérense. Ah, ya, es que aquí va 0, pues, porque el anterior estado, me olvidé de cambiar. El anterior estado aquí llega a 0. Dije una pregunta, en la parte cuando ponen del 0 de arriba, ¿siempre va a variar o va a quedar estático al Este iniciar 0 de todo? aquí Sí. va a O ir sea, cuando va a cambiando. iniciar todo. Porque creo que con la misma, el dígito se va circulando en toda la tabla, ¿verdad? Sí, pero vamos a iniciar con este estado. Este es el estado de inicio, ¿ya? Ya les explico después. Ya les respondo su pregunta. Vamos con, a ver, verán. Nos estamos confundiendo y es porque me olvidé de poner un estado. Vamos con este estado, ¿ya? A ver, en este estado, ¿no es cierto? S vale 0. Vamos a borrar aquí. Borramos aquí, borramos aquí. Vamos a poner este estado de aquí, el último estado, ¿ya? Entonces, en este estado, S vale 0, ¿no es cierto? R vale 1, ¿no es cierto? Q vale 0 y Q negada vale 1. Entonces, Q se está realimentando acá, ¿no es cierto? Y el 0 se realimenta acá, ¿ya? Ese es el último estado, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner el estado 1, 1, ¿ya? El estado 1, 1. Entonces, R no cambia, S sí cambia. Entonces, voy a cambiar S por 1, ¿ya? S cambio por 1. Entonces, S cambio por 1, ¿no es cierto? Y aquí me queda 1, 0. ¿Cuánto es la salida? 1. 1. El 1 se 1. implementa acá. 1, 1. ¿Cuánto es la salida? 0. 0. Entonces, prácticamente se mantiene el estado. ¿Ya? Se mantiene el estado. Y ahora sí vamos con el último, la última combinación, que es cuando tengo 0, 0. ¿Ya? Cuando tengo 0, 0. Entonces, en este caso, los dos van a cambiar, ¿no? Va a cambiar tanto aquí
y va a cambiar tanto acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Si pongo aquí un 0 y pongo aquí un 0, aquí 0, 0 va a ser 1, 1. ¿no es cierto? 1 y por lo tanto acá se realimenta, ¿no es cierto? Viene un 1 y aquí va a ser otra vez un 1, 0, ¿cuánto es? 0. No, Quedaría 1. 1. 1. 1, ¿no es cierto? Ya, listo. No se preocupen, no está mal esto, ¿ya? Está bien. Ya, listo. A ver, vamos a ver entonces. Aquí, ¿no es cierto? Aquí me queda 1, 1, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo así. Ahora pónganme atención a lo que les voy a explicar, ¿ya? Este flip-flop, ¿no es cierto? Set, reset, ¿no es cierto? Miren, cuando yo tengo 1, 0, es decir, en set, ¿no es cierto? Que significa poner, pongo un 1 y en reset pongo un 0, ¿no es cierto? Miren lo que pasa. Coloco un 1 a la salida, obviamente la negación es 0, ¿no? De 1 a 0. Entonces, esto significa fijar o fija un 1, fija 1 a la salida, ¿ya? Cuando tengo este estado, 1, 0, ¿ya? Ahora miren, vamos a saltarnos este estado. Ahora miren el estado contrario, es decir, si antes tenía 1, 0, ahora voy a tener 0, 1. Cuando tengo 0, 1, 0 en set y 1 en reset, miren lo que pasa. ¿Qué es lo que hace? Pone un 0 en la salida y obviamente la negación es de 0, es 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Está limpiando, ¿no es cierto? Está limpiando, es decir, limpia. Limpia, ¿ya? Limpia, es decir, pone un 0, ¿no es cierto? Ahora sí vamos con 1, 1 y quiero que se fijen, mira, aquí puse 1, 1 y acá también puse 1, 1, pero miren lo que pasa. Aquí puse 1, 1 y lo que estaba aquí se mantuvo acá. Aquí puse 1, 1 y lo que estaba aquí se mantuvo acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, el estado 1, 1 es un estado de memoria. Memoria. ¿Por qué? Porque guarda el estado anterior, ¿ya? Guarda el estado anterior y lo repite. Si yo pongo 1, 1, sigue manteniendo el mismo estado anterior, ¿ya? Entonces, esto es memoria. Memoria, ¿ya? Esto es memoria. Y este estado 0, 0, ¿no es cierto? Este estado 0, 0 es un estado indefinido. 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 Es un estado indefinido, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Así es como funciona el flip-flop. El flip-flop lo que hace es realimentar las salidas a una de las entradas, ¿no es cierto? Y al momento que realimenta las salidas, ¿no es cierto? Se comienzan a producir ya no solamente combinaciones, sino estados. Miren, este es un estado, ¿no es cierto? Que yo ponga un 1 en set y un 0 en reset. O que yo ponga un 0 en set y un 1 en reset. Son estados diferentes. Porque de acuerdo a estos estados, siempre, si yo pongo este estado, un 1 y un 0, en mi salida voy a poner un 1. Y si yo pongo un 0 y un 1, en mi salida voy a poner un 0. ¿Ya? Y si yo pongo 1, 1, lo que va a hacer es el estado anterior que estaba, lo va a traer a memoria, es decir, va a repetir el estado. ¿Ya? Así es como funciona el flip-flop set reset o RS. ¿Tienen alguna pregunta ahora sí? Ramiro, Creo ahora que fue otra vez Inge, no entendí. Dije, díganme. dije que siempre va a tener, no se suponía que en base a las entradas iba a tener las combinaciones. No, Adicional mucho, las entradas. no, mucho ojo que ya no estábamos en circuitos combinacionales. Ahora estamos en circuitos secuenciales. Y en secuenciales nosotros vamos a tener una secuencia de estados. Entonces,
ya más o menos vamos a seguir manteniendo las tablas de verdad, pero mis salidas ya no dependen de la combinación de mis entradas, sino de la secuencia de los estados. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo aquí puse 1, 1, ¿no es cierto? Y aquí tengo un 1, pero acá pongo 1, 1 y tengo un 0. ¿Por qué? Porque este 1, 1 ahora es un estado que se le conoce como de memoria, estado de memoria. ¿Ya? Entonces, ya no es lo mismo que antes. Vamos a seguir trabajando con tablas de verdad, pero mis salidas ya no dependen de mis entradas, sino de la secuencia de los estados. Vamos a volver a repetir, ¿ya? ¿Cómo funciona? Correcto. Vamos a volver a repetir. Entonces, quiero que me ayuden, por favor. Voy a dejar eso ahí. Vamos a ver, el primer estado es 1, 0, ¿no es cierto? 1, 0. Entonces aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0. Ahora, en mi compuerta NAND, pongamos Al aquí. revés sería. Ah, Este sí, es perdón. 1 y es. Sí, perdón. 1, 0. Aquí tendría 0 y aquí tendría 1, ¿no es cierto? Vamos a copiar aquí mi compuerta NAND rapidito, ¿no es cierto? A ver, copiémosla aquí abajo. S, bueno, no pongamos S, pongamos A y B. A y B, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi compuerta NAND, ¿ya? La NAND. Entonces, ¿cómo funciona A y B? A y B funciona de la siguiente manera. Tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0. Esto sí es combinación, ¿no? Combinacional. Entonces, la NAND funciona así. 0, 0, ¿no es cierto? La NAND es 1. 0, 1, la NAND es 1. 1, 0, la NAND es 1. Y 1, 1, la NAND es 0. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Donde hay un 0, miren, aquí hay dos ceros, por lo tanto la respuesta es 1. Aquí hay un 0, la respuesta es 1. En la siguiente hay un 0, la respuesta es 1. Solo cuando hay dos unos, la respuesta es 0. ¿No es cierto? Entonces, partiendo de esta NAND, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo 0, no importa qué tenga acá, aquí la NAND ya va a poner un 1, ¿no es cierto? Va a poner un 1. Entonces, ahora sí, se realimenta acá y digo, aquí tengo un 1, ¿no es cierto? 1, 1, la NAND hace 0. Entonces, aquí tengo un 0. Entonces, listo, ¿no es cierto? Mi primera respuesta cuando tengo 1, 0 es poner 1 en Q y en Q negada 0, ¿no? ¿Ya? Recuerden que esto es Q negada. Entonces, tiene que ser lo opuesto a Q. Si aquí tengo un 1, acá va a tener un 0. Vamos con el siguiente estado, ¿no? Vamos con este estado de aquí. Ahora voy a poner 1, 1, es decir, ya tengo 1 en set. Voy a poner 1 en reset. Entonces tengo 1 aquí, ¿no es cierto? Miren, este 0, ¿no es cierto? Este 0 se está realimentando acá, ¿sí ven? Este 0 se está realimentando, por lo tanto aquí tengo 0, 1. 0, 1, la respuesta es 1. El 1 se realimenta acá, 1, 1, la respuesta es 0, ¿no es cierto? Miren, se mantuvo el estado anterior. Si antes tenía 1, 0, en el 1, 1, cuando pongo 1, 1, el siguiente estado va a ser 1, 0. Igualito que el estado anterior, ¿ya? Ahora vamos con el siguiente estado, 0, 1, ¿no es cierto? Es decir, ahora en R voy a poner un 1, que ya está puesto un 1, y en set voy a poner un 0. Entonces cambio esto por 0, ¿no es cierto? Cambio esto por 0, ¿no es cierto? Al cambiar por 0, ¿no es cierto? Al cambiar por 0, esto de aquí, ¿no es cierto? Enseguida cambia de estado acá. Entonces aquí se va a poner un 1, porque estoy haciendo un cambio aquí, ¿no? Acá no estoy haciendo un cambio, aquí sí. Entonces aquí se puso un 1. Como aquí se puso un 1, enseguida cambia y acá se va a poner un 1, porque se está realimentando. ¿No es cierto? 1, 1, ¿no es cierto? Ahora aquí se hace 0. Entonces, mi salida, cuando yo tengo
en mi estado en S 0 y en R 1, mi salida va a valer 0. Y obviamente Q negada va a valer 1, ¿no es cierto? Entonces, ese es el siguiente estado. Y ahora vamos con el siguiente estado que es 1, 1. 1, 1. Entonces, el siguiente estado 1, 1, ¿no es cierto? El siguiente estado 1, 1. Vamos a ver qué pasa. R tiene un 1 ya, ¿no? Ese es el que va a cambiar. Entonces, ese cambia. Solo ese está cambiando. Tiene aquí 1. ¿Cierto? 1, 1, ¿no es cierto? Sí está bien, ¿no? Ya. Sí. Listo. Entonces, ese cambia, pero este de aquí, esta entrada, se actualiza con la salida. Aquí tengo un 0, por lo tanto, aquí se va a actualizar con 0. Se va a actualizar con el 0. Entonces, 0, 1 sigue manteniendo un 1 y el 1 se realimenta, ¿no es cierto? Acá, y tengo 1, 1, sigue siendo 0. Entonces, miren, cuando tengo 1, 1, tengo 1, 0. Pero, ¿no es cierto? Recuerden que 1, 0 era el estado anterior. Por lo tanto, yo puedo decir que mantuvo el estado anterior. Al igual que aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí arriba también puse 1, 1 y mantuvo el estado anterior. ¿Ya? Y la última es poner 0, 0. Y en 0, 0, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa si yo cambio aquí a 0 y si yo cambio aquí a 0. ¿No es cierto? Si yo cambio los dos a 0, ¿no es cierto? Mi salida va a ser, si aquí es 0, 0, aquí es 1. Si aquí es 0, 1, aquí va a ser 1 también. Entonces les decía que 0, 0, ¿no es cierto? Estoy poniendo 0. A ver, si pongo 0, 0, ¿no es cierto? Donde hay un 0, hay un 1, ¿no es cierto? Según la compuerta NAND. Entonces, 0, 0, un 1, 0, 1, un 1, ¿ya? Entonces, miren, pongo 1, 1. Por lo tanto, este estado es un estado indefinido. Este estado no se sabe qué vaya a arrojar. O sea, no se define, ¿ya? Este estado es un estado que nosotros debemos evitar. Este estado 0, 0. Todos los demás estados están definidos. El 1, 0 fija un 1. El 0, 1 limpia, pone un 0. Y el 1, 1 repite el estado anterior y se llama un estado de memoria. ¿Ya? Así es como funciona el flip-flop set reset, ¿no es cierto? Lo único que el flip-flop set reset tiene de malo es el estado 0, 0, donde no es definido, donde no se define ese estado, ¿ya? Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Dije, y ahí en el último que hizo del 0011, ahí no se realimenta el 1 con el 1, en ese. Perdón, ¿en 0, 0? Sí, ahí, pero en la gráfica, y Q con Acá. la entrada en ese, 1, Ya. 1. Si es que yo realimentar aquí 1 y acá 1, la pregunta es, ¿habría algún cambio? No, ¿verdad? Porque miren, en los dos tengo 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 igual es 1. Entonces siempre va a ser indefinido. De hecho, este estado 0, 0 en los flip-flop C reset es el estado que tenemos que evitar. ¿Ya? Ah, ya, correcto. El estado que tenemos que evitar. Bien, vamos a ver. Este es súper fácil, ¿no es cierto? Lo único que tienen que saber no es cómo funciona, esto es solo explicación. Perdón, no es cómo se saca esta tablita porque esto solo es explicación. Lo único que tienen que saber es que si yo pongo un 1, ¿no es cierto?, en set y un 0 en reset, se pone un 1, fija un 1. Y si yo pongo un 0 y pongo un 1, un 0 en set y un 1 en reset, se limpia con un 0. Y 1, 1 es memoria, es decir, repite el estado anterior. Nada más, no tienen que saber nada más del flip-flop set reset, ¿ya? Después vamos a ver las aplicaciones, después vamos a hacer simulaciones, después vamos a hacer algunos circuitos y ahí se van a ir dando cuenta. ¿Listo? Vamos con el siguiente flip-flop. El siguiente flip-flop
Solo vamos a ver 3 flip-flops y de ahí nos dedicamos a hacer simulaciones, ¿ya? El siguiente flip-flop, ¿no es cierto? Es el flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D. El flip-flop D, ¿no es cierto? Bien, ese flip-flop D, ¿no es cierto? Este flip-flop D, voy a copiarme esto de aquí. Ya, este flip-flop D lo voy a dibujar, o bueno, antes de explicar el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Yo quiero explicarles la siguiente señal. Yo tengo una señal que se va a comportar de la siguiente manera. Ustedes me van a decir qué tipo de señal es esta, ¿ya? ¿Qué tipo de señal es la que estoy dibujando? Cuadrado. Es una señal cuadrada, ¿no? Pero es una señal cuadrada que no tiene variación. Es decir, siempre es la misma señal, ¿ya? Siempre es la misma señal. Cada uno de estos dura siempre el mismo tiempo, ¿ya? Siempre el mismo tiempo. Nunca tiene variaciones, ¿no es cierto? Nunca tiene variaciones. A esta señal yo la voy a conocer como señal de reloj, ¿ya? Señal de reloj. A esta señal. Señal de reloj. Voy a una más y ahí le termino de dibujar. Bien, a esta señal yo le voy a conocer como señal de reloj. Es una señal que siempre está fluctuando, ¿no es cierto? Aquí yo tengo, en esta señal, aquí yo tengo 0 voltios y aquí yo tengo 5 voltios en esta señal, ¿ya? Arriba 5 voltios, abajo 0 voltios. Siempre es así, ¿no es cierto? Siempre está así, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba. Es decir, 0, 1, 0, 1, ¿no es cierto? Aquí vale un 0, aquí vale un 1, aquí vale un 0, aquí vale un 1, aquí vale un 0. Siempre está así, ¿no? Siempre está así, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esta señal de reloj es una señal que nos sirve para sincronizar el, ¿cómo se llama? Eh, para sincronizar el cambio de secuencias, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que acá, por ejemplo, yo estoy cambiando las secuencias manualmente? Ahora, esta señal de reloj me ayuda a mí a sincronizar este cambio de secuencias, ¿ya? Entonces, miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Primero que todo, voy a coger y voy a borrar estos números de aquí porque los voy a reutilizar. Voy a completar aquí. Bien. Entonces, miren, voy a coger este flip-flop y miren lo que voy a hacer. Miren cómo voy a ir construyendo el nuevo flip-flop.
Listo, ahí. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Ah? Entonces, lo que voy a hacer es unir esto con esto. Y un poquito. Listo. Bien, así es el flip-flop tipo D. Este es el flip-flop tipo D. Voy a ponerle un poco más de salida aquí. Y otro poco más de salida acá. ¿Ya? Bien, este es el flip-flop tipo D, ¿no? Ahora, ese flip-flop tipo D solo tiene una entrada. Es decir, con una entrada yo voy a desplazarme en los diferentes estados. Esta entrada es la entrada D. Esta entrada es la entrada D, que va a estar aquí. Que por cierto, D significa data. D significa data, ¿ya? D significa data. Aquí voy a tener mis salidas Q, ¿no es cierto? Y Q negada, ¿ya? Q y Q negada. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este flip-flop tipo D tiene, aquí, ¿no es cierto? Un flip-flop RS, ¿no es cierto? Este es un flip-flop RS, ¿no es cierto? Tiene un flip-flop RS, donde este es R, ¿no es cierto? Y este es S, ¿verdad? Acá tengo, tengo otra combinación de NAND, pero en este punto de aquí, aquí yo voy a conectar mi entrada de reloj CLK. Que por cierto, CLK significa clock, ¿no? CLK, clock. Entonces, mucho ojo que aquí, un poquito más. CLK, ¿ya? Clock. RS data, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver qué pasa, ¿ya? La señal de reloj es esta de aquí, ¿no? Siempre está fluctuando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿ya? Bien, vamos a ver el análisis. A ver, vamos a ver el análisis. Ya. Ya, vamos a ver. Comencemos desde acá, ¿no? Cuando clock vale 0 y cuando clock vale 1, ¿ya? Vamos a ver todo el análisis otra vez. Disculpen. Bien, clock vale 0 en el primer caso, ¿no es cierto? Clock vale 0. D vale 0, ¿no es cierto? Aquí sí es 0, 0, ¿no es cierto? Aquí es 0, acá va a ser 1, ¿no es cierto? Porque está la negación. 1, ¿no es cierto? Aquí sigue siendo 1, 1, ¿verdad?
1, 1 mantiene el estado, por lo tanto, si el estado presente es 0, el próximo estado va a ser 1, porque es un estado de memoria, 1, 1, ¿no es cierto? Según el reset. Ahora vamos, D va a cambiar a 1, ¿no es cierto? Y el estado, perdón, ¿qué estoy hablando? Mantiene el estado, ¿no? Por lo tanto, si el estado es 0, el próximo estado va a ser 0, perdón. Ahora, aquí, presente estado, ¿no es cierto? Es 0 y D va a cambiar a 1. Entonces, vamos a cambiar a 1. Cambiamos a 1, ¿no es cierto? Entonces, ahora D vale 1. Por lo tanto, aquí D vale 1 y acá, como está negado, vale 0, ¿no es cierto? 0, 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 0, 1 es, el resultado es 1, ¿verdad? Y 0, 0, el resultado es 1. 1. Por lo tanto, mantiene el estado, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, vamos con el siguiente. Vamos a cambiar al siguiente, ¿no es cierto? En el siguiente, el estado va a valer, perdón, D va a valer 1, ¿no es cierto? Si D vale 1, aquí, ¿qué es lo que? Pero vuelve a valer de... Aquí vale 1 y acá vale 0, ¿no? Entonces aquí vale 1, 1 y el estado va a valer 0. Sin hacer el análisis, ¿cuánto valdrá cuando vale 1, 1? Cuando vale 1 el D. Cuando D vale 1, va a mantener el mismo estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, Inge, aquí los estados no cambian, ¿no? Inge, pero de D es 0. ¿Dónde? En el tercero, el estado de D es 0. D es 0. Ya, a ver, vamos a ver con el D es 0. Vamos a ver, cuando D es 0, aquí va a valer 0 y aquí va a valer 1, ¿no? Sin embargo, aquí no va a cambiar, ¿no? 0, 0 por una NAND es 1. 1, 0 por una NAND es 1. Por lo tanto, no va a cambiar. Va a seguir manteniendo el estado de 0, ¿no? ¿Sí? Mantiene el estado de 0. Ahora, eso es cuando el clock vale 0. Vamos a ver qué pasa cuando el clock vale 1. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa cuando el clock vale 1. Entonces aquí vale 1, ¿no es cierto? Clock vale 1. Vamos a borrar todo. Clock vale 1. Clock vale 1, ¿no es cierto? Vamos con el D, va a valer 0. Entonces aquí vale 0, ¿no es cierto? Y aquí, como está negado, vale 1, ¿verdad? 0, 1 es 1, ¿verdad? Y 1, 1 es, ¿qué es esto? cero, cero. ¿No es cierto? ¿Qué pasaba en el set reset? ¿Qué pasaba en el set reset cuando R vale 1 y S vale 0? Vamos a ver. R vale 1, ¿no es cierto? R vale 1 y S vale 0. ¿Qué pasaba aquí? Ponía un 0 a mi salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo un 0 a mi salida, ¿no es cierto? Tengo un 0 a mi salida, ¿ya? Es el primer estado. Listo, vamos con el siguiente. Voy a borrar. El clock sigue valiendo 1, ¿cierto? Vamos a ver. Ahora D va a valer 1, ¿no es cierto? Va a valer 1. D vale 1 ahora aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando D vale 1? Aquí vale 1 y aquí vale 0. ¿Qué pasa aquí? R es igual a 0 y S es igual a 1. 1, ¿no es cierto? S es igual a 1. Ahora, cuando S es igual a 1, ¿no es cierto? Cuando S es igual a 1, cuando S es igual a 1 y R es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta mi salida? S vale 1 y R vale 0. En mi salida hay un 1. Entonces aquí hay un 1. ¿No es cierto? Hay un 1. Por lo tanto, el próximo estado, Q, va a valer 1.
¿no es cierto? Ahora, D va a valer 0. Vamos a ver qué pasa cuando D vale 0. D vale 0. ¿Ya? D vale 0. Aquí va a cambiar, aquí va a cambiar, aquí va a cambiar, aquí va a cambiar, ¿no es cierto? D vale 0, aquí va a valer 0 y aquí va a valer 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? 0 y 1 es 1, ¿verdad? Y 1, 1 es 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando ponía 0, 1? ¿Qué pasaba? 0. 0, ¿no es cierto? ¿Dónde está? A ver, 0, 1 es 0 a mi salida, ¿verdad? 0, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por lo tanto, este es el próximo estado. Por lo tanto, en el siguiente estado, Q va a valer 0, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría aquí si es que yo pongo un 1? Vuelve a repetir la secuencia. Se vuelve a repetir la secuencia, ¿no es cierto? Se vuelve a repetir la secuencia. Entonces, aquí va a valer un 1, aquí va a valer un 0, y aquí va a valer un 0, y aquí va a valer un 1. Por lo tanto, aquí 1 en S y 0 en R va a ser un 1 acá, ¿no es cierto? Y así va a estar, ¿no es cierto? 0, 1, 0, 1. Siempre que el clock esté en, ¿cómo se llama? Siempre que el clock esté siempre que el clock esté en 1, ¿no? Siempre que el clock esté en 1. Ahora, si es que yo saco mi tabla de verdad, o si es que yo saco, vamos a ver, si es que yo de esto, ¿no es cierto? Saco mi tabla de verdad rápidamente y hago un cuadrito así. ¿No es cierto? Y yo pongo, aquí pongo D, ¿no es cierto? Según mi tabla de verdad, esto va a ser D, esto va a ser D, y esto va a ser Q, ¿no es cierto? Y aquí va a estar D negado, D, ¿no es cierto? Q negado, Q, ¿verdad? Ahora, si es que yo pongo esto aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí es a ver, es QD, ¿no es cierto? Está, bueno, mis unos están aquí, vamos a ponerlos. Mis unos están en D, cuando D vale 1, ¿no es cierto? Es decir, aquí y está aquí, ¿no es cierto? Si es que yo los asocio a estos, ¿no es cierto? Mi función lógica de Q es que la única variable que se repite es la D. Entonces Q de próximo estado va a ser igual a D, ¿no es cierto? Ahora, este flip-flop, al comportarse así, ¿no es cierto? Específicamente cuando clock vale 1, al comportarse así, este flip-flop se le conoce un flip-flop tipo latch, ¿no es cierto? A esto se le conoce un flip-flop tipo latch. Un flip-flop tipo latch. Latch es o significa memoria. Es una memoria. De hecho, es la memoria más básica. La latch es la memoria más básica que nosotros podemos conocer. Es como la celda de memoria. Entonces, por eso es que cuando nosotros iniciábamos el estudio de esta clase decíamos memorias, porque las memorias, ¿no es cierto? Las memorias se forman o inicialmente comenzaron realizándose con flip-flops, ¿no es cierto? ¿Cómo yo mantengo un dato? Con memoria, ¿no es cierto? Igual miren acá en el flip-flop RS, ¿no es cierto? Yo tengo un estado de memoria, ¿no es cierto? Que si yo tengo 1, 1 en mi salida, perdón, en mis entradas, R y S, 1, 1, yo voy a mantener la memoria.
y esa memoria se va a mantener, ¿no es cierto?, hasta que yo cambie de estado. Entonces también es una memoria, el RS, cuando yo tengo 1, 1. Pero el flip-flop tipo D de manera especial es una memoria porque siempre el flip-flop, ¿no es cierto? Miren, lo que yo tenga aquí en D, ¿no es cierto? Lo que yo tenga en D, ¿no es cierto? Todo lo que yo tenga en D va a cambiar, va a ser, ¿no es cierto? No me importa el estado presente. Lo que yo tenga en D va a ponerse en mi propio estado, en mi próximo estado. Entonces, si yo en D tengo un 1, en el próximo estado yo voy a tener un 1. Si yo en D tengo un 0, en mi próximo estado yo voy a tener un 0. Entonces, por eso se llama un flip-flop de memoria, porque siempre repite, ¿no es cierto? Repite. Entonces, mi salida va a seguir a mi entrada D. Entonces, por ejemplo, si ustedes, no importa qué estado tengan aquí, si ustedes cambian y aquí tienen un 1, ¿no es cierto? Y aquí van a poner un 0, ¿no es cierto? Aquí van a poner un 0, pongamos un 0. ¿Qué voy a tener a mi salida? Si aquí tengo un 0, entonces aquí tengo un 0, aquí tengo un 1, aquí 1, 1, NAND es 0, 0, 1, NAND es 1. Entonces en mi salida yo voy a tener un 0, ¿no es cierto? Tal cual como mi entrada, ¿no es cierto? Y ese es el flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D también se le conoce como un flip-flop seguidor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo en mi entrada se repite en mi salida, ¿no es cierto? Se sigue a mi salida. Mi entrada sigue a mi salida. Entonces un flip-flop seguidor, un flip-flop tipo latch, un flip-flop que es la base de una memoria. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Inge, no le estamos escuchando. estamos escuchando. Ah, ya. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien. No, Inge, sí está medio confuso. De pronto haciendo en la práctica en Proteus, porque sí está medio Sí, en Proteus tedioso. hágale. Ya, a ver, vamos a ver. El flip, les voy a resumir ya. El flip-flop RS, lo único que tienen que saber es cómo se comporta mi salida con respecto a mis entradas. Si yo pongo un 1 en set y un 0 en reset, ¿no es cierto? En mi salida voy a tener un 1. Resumiendo, el flip-flop RS, ¿no es cierto? Solamente tengo que saber cómo se comportan estas entradas y qué tengo a mi salida. Si quieren, o bien Q negada, perdón, y solo céntrense en Q. Ustedes saben que Q negada es obviamente la negación de Q, entonces solamente Q me sirve, ¿no? Ahora, el flip-flop tipo D, lo único que deben saber del flip-flop tipo D es que el flip-flop tipo D, lo que haya en mi entrada va a haber en mi salida, ¿ya? Lo que haya en mi entrada va a haber en mi salida. Entonces, ¿qué significa eso? Que si en mi entrada, ¿no es cierto? Yo tengo un 0, en mi salida va a ser 0. Mientras el reloj sea 1, ¿ya? Mientras el reloj sea 1, todo lo que haya en mi entrada va a haber en mi salida. Entonces, si en mi entrada tengo un 1, en mi salida voy a tener un 1, ¿ya? Así es como funciona el flip-flop tipo D. Y vamos a ver un flip-flop más y con eso terminaríamos ya el semestre, ¿no es cierto? Es el flip-flop tipo D. Vamos a ver con el flip-flop tipo D. El flip-flop D. Perdón, tipo D ya lo vimos, JK es este, ¿ya? El flip-flop JK, ¿ya? Este flip-flop JK, ¿no es cierto? Este flip-flop JK es
una reconstrucción del flip-flop RS, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo es que es una reconstrucción del flip-flop RS. Entonces, denme un momento y construye este flip-flop. Este flip-flop, ojo que lo que estoy haciendo aquí es solamente explicación, no es motivo de prueba. La prueba sí será... ya. Vamos a ver, este flip-flop de igual manera, este flip-flop de igual manera, este flip-flop de igual manera se realimenta, ¿no es cierto? Igual que el anterior. Igual se realimenta. Y lo que tiene es en la parte de acá. Voy a copiar esta. Listo. Bien. Mi flip-flop JK, pongan mucha atención por favor, el flip-flop JK es un flip-flop que aquí tengo la entrada acá, la entrada J, ¿no es cierto? La entrada acá va a funcionar como como un reset, ¿no es cierto? Como el reset del anterior, del RS, ¿no es cierto? Y el K y el J va a funcionar como el C. ¿Ya? Como el C. ¿Listo? De hecho, en esta parte de aquí, yo vuelvo a tener
en esta parte de aquí, yo vuelvo a tener un flip-flop RS. Esto sigue siendo un flip-flop RS. ¿No es cierto? Un flip-flop RS, donde este es el R y este es el S. ¿Ya? Mucho ojo con lo que vamos a hacer aquí. Este es el flip-flop estrella, el más utilizado, ¿no es cierto? El que vamos a ver acá. Entonces, este flip-flop va a ser lo siguiente. Va a tener como entradas Q, que es el presente estado, J, que es set, y R, que es, perdón, K, que es reset, ¿no? K, que es reset. Y de mi salida voy a tener el próximo estado, Q de próximo estado, ¿no? Q de próximo estado, ¿ya? Q de próximo estado. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a comenzar, mucho ojo, voy a comenzar con cuando el presente estado está en 0, es decir, Q. Este va a ser Q. Y este va a ser Q negada, ¿no? Entonces, cuando Q va a ser 0 y J va a ser 0 y K va a ser 0. Se recuerdan que cuando yo tenía 0, 0 en el flip-flop set reset, ¿no es cierto? El estado era indefinido. Vamos a ver qué pasa acá, ¿ya? Vamos a ver qué pasa acá. Cuando yo tengo 0, 0, ¿no es cierto? Cuando yo tengo 0, 0, vamos a ver si le hago con otro color, un color rojo. Tengo 0 aquí, 0 aquí, ¿no es cierto? Este estado, ¿no es cierto? Sé cuál es el estado, vale 0, entonces vale 0 aquí. Esta es la negación, por lo tanto vale 1, ¿no es cierto? Se realimenta acá, vale un 1, ¿no es cierto? Este 1 también se realimenta acá. Este 0 se realimenta acá, ¿no es cierto? Y este 0 se realimenta acá, ¿ya? Entonces miren, 0 por 0, aquí sí es una AND normal, ¿no? No es una NAND. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando yo tenía en RS00? Cuando yo tenía en RS00, ¿no es cierto? Mi estado era indefinido, pero aquí al cambiar por NOR, ¿no es cierto? Al momento que yo tengo 0 aquí y tengo 0 acá, ¿no es cierto? La NOR, ¿qué me dice? Recuerden que la NOR es la OR negada, ¿no es cierto? Entonces, 1 más 0, aquí va a ser 1, pero como está negada va a ser 0. Entonces, mi próximo estado va a ser 0. ¿No es cierto? Y aquí va a ser 0 más 0, 0, como está negada va a ser 1, mantiene el 1. Entonces, miren, cuando yo tengo 0, 0 en JK, ¿no es cierto? Mi estado, perdón, aquí, bueno, mi estado es memoria. Mi estado es memoria. ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué pasa si yo ahora tengo, el estado va a ser 0, ¿no es cierto? Pero ahora yo voy a cambiar a 0, 1. Entonces vamos a ver qué es lo que tengo que borrar para que, ¿qué es lo que tengo que borrar? Ya. Ya, vamos a ver ahí. Entonces, vamos a ver, ahora K vale 1, entonces K vale 1, aquí cambia en 1, J sigue valiendo 0, ¿no es cierto? Y el estado no cambia, entonces solo K va a cambiar, ¿no es cierto? K vale 1. K vale 1, ¿no es cierto? Bien, 0 por 1 sigue siendo 0, 0 por 1 sigue siendo 0, ¿no es cierto?
Ahora tengo, sí, ahora tengo 0, 0 y sigue siendo 0. Este estado de 0, ¿no es cierto? Este estado de 0 ya es un estado de limpiar, porque yo estoy poniendo un 1 en K, que es el reset. Entonces, este estado es el limpia. Este estado es el que limpia, ¿no? Este estado es el que limpia. Este estado es el que limpia. ¿Ya? Este estado es el que limpia. ¿Cómo limpia? Obviamente poniendo un 0, ¿no es cierto? Vamos al siguiente estado. Q sigue valiendo 0, ¿no es cierto? Y ahora a Q, ¿no es cierto? A Q perdón, Q sigue valiendo 0, por lo tanto es 0. Ahora a J le voy a hacer valer 1 y acá le voy a hacer valer un 0, ¿no es cierto? Acá voy a hacerle valer un 0 y vamos a ver qué pasa. Entonces, Q sigue valiendo 0, ¿no es cierto? K va a cambiar y J va a cambiar. Entonces, ahora J vale un 1 y K vale un 0. ¿No es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, 0 por 0 sigue siendo 0. 1 por 1 ahora cambia, ¿no es cierto? 1 por 1 es 1. ¿Verdad? 1 por 1 es 1, por lo tanto, aquí yo voy a tener un 1, ya no voy a tener un 0, voy a tener un 1, ¿verdad? 1 más 0 es 1, pero como está negado, acá es 0, ¿no es cierto? Aquí es 0. Este 0 cambia acá, ¿no es cierto? Y me queda que 0 más 0 es 0, pero como está negado, es 1. Es 1. ¿No es cierto? Es 1. Y ahora aquí, en mi salida, yo ya no tengo un 0, tengo un 1. ¿Sí se dieron cuenta? Tengo un 1. ¿Ya? Ahora, voy a poner el último estado, ¿no es cierto? Y es cuando vale un 1. Y cuando vale un 1. 1 en K, 1 en K. Entonces, antes de pasar a ese estado, este estado, 1 en J, que es set, y 0 en K, este es en cambio fijar. El estado de fijar. El estado de fijar. ¿Ya? Ahora vamos a poner 1, 1. ¿Cierto? 1, 1. Vamos a suponer vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí 0, 0. 0, 1. 1, 0. Perdón, 1, 0 y 1, 1. ¿Ya? Pero esto va a ser cuando vale el estado 1, 1, 1. Y aquí va a valer 0, ¿no? 4, 0, 4, 1. Ya, listo, ¿no? Entonces, ahora voy a poner 1, 1, pero aquí, cuando el estado, lo voy a señalar, el estado, ¿no es cierto? Va a valer 1, entonces me vengo acá, por esto de aquí. Y voy a poner 1, 1, ¿no es cierto? 1, 1. Entonces, el estado vale 1 y J y K van a valer 1. J y K van a valer 1, ¿ya? Entonces, 1, 1, ¿no es cierto? 1, 1, ¿ya? Listo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. 1 por 1 es 1. 1 por 0. A ver. 1, 1. Sí, ¿no? Ya, a ver. 1, 1. Entonces, ya, perdón. Aquí se actualiza, ¿no? Eso no hemos actualizado. Ya.
Este 0 se realimenta acá, ¿no es cierto? Y este 1 se realimenta acá, ¿ya? Entonces, 1, 1, 1 por 1 va a ser 1 acá. 1 por 0 va a ser 0 acá. ¿No es cierto? 0 acá. Entonces, aquí ingresa un 1 y acá ingresa un 0, ¿no? Aquí ingresa un 0, aquí ingresa un 1, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, aquí se realimenta con 1, ¿no es cierto? La realimentación está en 1, por lo tanto aquí voy a actualizar con 1 y acá voy a actualizar con 0, que está bien, ¿no? Entonces aquí simplemente realimento con 1. Entonces, 0 más 1 es 1, negado es 0. Y, a ver. A ver, perdón. A ver, si tengo 1 y 0, ¿no? Se realimenta con 0, se realimenta con 0, se realimenta con 1. Está bien. Aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0. Ya. A ver, 1, 0. El resultado es 1. Negación. Esto vale 0, ¿no? Ya. Entonces, como esto vale 0, aquí viene y vale 0. 0 más 0, ¿no es cierto? Es 0. Realimentado vale 1. Ya, ahí sí. Entonces, miren. Este estado que me salté acá, ¿no es cierto? Porque estoy aquí cuando Q vale 1. Ahora Q cambió a 0. ¿Ya? Y esto se llama cambio de estado. Es decir, cambio estado. Cambio de estado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si es que yo tengo 1, 1, ¿no es cierto? Simplemente cambia mi estado. Es decir, si mi estado anterior era un 0, aquí va a valer un 1, ¿no es cierto? Entonces, una vez hecho esto, ¿no es cierto? Voy a venir otra vez acá, ¿no es cierto? Y este 1, 1, al hacerlo, ¿no es cierto? Va a cambiar de estado. Es decir, por ejemplo, aquí vale un 1 el estado, perdón, vale un 0 el estado, por lo tanto acá el estado va a valer un 1, ¿no es cierto? Es un cambio de estado. El 0, 0, ¿no es cierto? Vengo acá, ¿no es cierto? Al siguiente estado, porque tengo un 1 aquí, entonces vengo y busco el 1 acá y pongo 0, 0. Como el 0, 0 es memoria, ¿no es cierto? Simplemente repito el estado anterior, es decir, un 1, porque es memoria. Luego vengo acá, ¿no es cierto? Vengo acá, 1, ¿no es cierto? El próximo estado es 1, entonces vengo acá al 1 y pongo 0, 1. 0, 1 es limpieza, ¿no es cierto? Entonces limpio, ¿verdad? Y el último que me falta es este, que es fijar un 1, ¿no es cierto? Y ahí están todos mis estados del flip-flop JK. Entonces, por ejemplo, el 1, 1 es cambio de estado, ¿no es cierto? Cambio de estado. El 1, 1 es cambio de estado. El 0, 0 es memoria. Memoria. El 0, 0 es memoria. Y el 0, 1 es limpia. Es limpiar, ¿no es cierto? Es decir, poner un 0 a la salida. Limpia. Y el 1, 0 es fijar. En cambio es fijar, ¿ya? El 1, 0 es fijar. Listo. Así es como funciona. Entonces, para la siguiente clase, por favor, deben estudiar. No cómo funciona, pero sí la tablita. Lo que quiero que ustedes sepan para la siguiente clase es la tablita, ¿ya? La tabla de los 3 flip-flop. Entonces, esta es la más completa, ¿no? Este es el flip-flop JK. De hecho, este flip-flop es el flip-flop que es el set reset, pero mejorado, ¿no? Entonces aquí ya se validan todas las opciones, el 0, 0, el 1, 1, todo se valida aquí.